Vale, aquí llega una cosa que no os recomiendo hacer, que no tenéis que hacer, está muy muy mal. Yo lo hice, así que no toméis esto como ejemplo que os voy a contar. Yo lo hice en propósito a este podcast, ¿vale? Simplemente para poder contaros la experiencia, para que podáis saber más. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Qué bien, vamos a hablar de algo que me encanta, que es viajar en ferry. Y además es algo que, bueno, pues sí que tengo un poquito de experiencia por eso, porque me gusta y estos 5 últimos años, desde que vivo viajando en la furgoneta, lo he estado haciendo bastante. Me acuerdo que empecé en 2018 cogiendo un simple ferry desde Francia hasta Inglaterra, que mucha gente me decía, ¿y por qué no coges el Eurotúnel, no? Vale, el Eurotúnel normalmente es bastante más caro, entonces eso hay que tener en cuenta. Sí que es más rápido, pero por precio sobre todo, pues lo cogí. Luego, a la vuelta además, pues volví desde Inglaterra, después de haber estado unos meses por ahí, en Gales y tal, volví hasta Holanda y fue, la verdad es que un viaje que tengo un muy muy buen recuerdo. Y lo que hay que pensar muchas veces es que aunque el ferry a veces sea más caro que el ir conduciendo, hay que tener en cuenta el consumo en gasolina y también depende de tu vehículo, ¿no? Porque muchas veces no llevas un coche. Yo ahora mismo con el camión, que sí, que está consumiendo mucho más, que muchas veces me lo preguntáis, según los cálculos, que no es fácil, ya hice un episodio sobre eso, son unos 11 litros. Pero bueno, antes de dar paso a este episodio, de que ya veis que estoy bastante emocionado porque tengo muchas ganas de contaros, me apunta un montón de cosas. Además no estoy solo, va a participar alguien más. Pero bueno, el caso es que estoy muy 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 contento de hablar de esto, que es un episodio como siempre patrocinado por Zalba Caldu, ya sabéis que es el mejor seguro para furgonetas, camper, coches clásicos, autocaravanas, lo que queráis, que también dejamos el enlace en la descripción. Y también nos acompaña en este episodio Ferry Hopper, que es un comparador de ferries del que os voy a hablar mucho porque lo uso y me encanta. Pero bueno, venga, vamos a ir soltando cositas. También voy a ir resolviendo dudas que me habéis hecho llegar, que la verdad es que hay muchas cosas que me sorprenden. Igual es porque ya tengo tantas cosas interiorizadas que me cuesta. Y la verdad es que sí, he cogido un montón de ferries. Además del que os decía antes, también he ido a Mallorca en varias ocasiones, porque para grabar el documental Alma Nómada, que por cierto, ahí seguimos dándole caña, esperemos que pronto vea la luz, también fuimos a Mallorca a grabar y bueno, pues también me he ido a ver a Canarias, he ido desde Santander hasta Reino Unido, que era un montón de horas y fue carísimo, luego os hablaré de ese ferry. También he ido, bueno, en Noruega he cogido un montón de ferries, para ir a Noruega también desde Dinamarca, luego desde Suecia a Alemania. Bueno, ya veis que sí, que tengo un poquito de experiencia. Mucha gente me pregunta precios, ya, pero precios, hay ferries de 50 euros y como el que os decía antes, que pagué 800 euros, ¿vale? Que es una salvajada que todavía, digo, es que no sé cómo lo hice. Bueno, pues por no conducir un montón de kilómetros. Pero bueno, voy a poneros algunos ejemplos, también dependiendo del tamaño. He estado ahora haciendo unas comparaciones, por supuesto en la web de Ferry Hopper, que es un comparador de ferries. Y tú pones ahí un poco, pues eso, lo típico, ¿no? ¿Qué vehículo tienes? A dónde quieres ir, pero hay algo que me encanta que puedes poner desde un país a otro. No tienes por qué poner desde una ciudad a otra, que normalmente es desde un puerto a otro. Que claro, muchas veces no sabes, oye, no, quiero ir a Reino Unido desde España, pero no sé desde dónde sale. Pones España y ya te lo chiva. Y en otras webs, yo de verdad me he vuelto loco. Y bueno, os voy a poner algunos ejemplos. Pues por ejemplo, también pensando en lo que yo quiero hacer próximamente, que creo que ya lo he explicado por aquí, pero me gustaría ir a Grecia desde Barcelona probablemente. Entonces no hay un ferry directo, pero sí que hay hasta Roma, desde Barcelona hasta Roma, y luego la idea sería cruzar todo Italia a lo ancho, que bueno, no sé, pero son muy pocos kilómetros, 100 kilómetros lo que sea, y desde Italia coger otro ferry a Grecia. Me apetece, la verdad es que muchísimo. Para que os hagáis una idea,
un ferry de Barcelona a Roma con un coche te cuesta 100 euros, ¿vale? Todo el 31 de enero, que es cuando yo estoy mirando más o menos las fechas para irme. En cambio, con un camión como el mío, o una autocaravana o una furgoneta de menos de 6 metros, normalmente entramos de 1 metro, ¿vale? Pues en una de menos de 1 metro, pero más de 5, el coste sería 130 euros. Todo esto sin camarote, ¿vale? O sea, son 30 euros de diferencia de coche a furgoneta. Si añadiésemos camarote, en cambio, ya subiría a 190 euros. Bueno, pues es un poco lo que he visto. Y, por ejemplo, pues si quiero ir ya desde Italia hasta Grecia, el precio son 321 euros, ¿vale? Siempre con mi camión, para que os hagáis esa idea, y sin camarote. En cambio, si el camión pasase de 6 metros, que el camión mide creo que 5,95 o algo así, si pasase de 6 metros, en vez de 391, subiría a 458. ¿Vale? Así que cuando vayáis a comprar un vehículo, creo que es buena idea, pues que a poder ser, que no mida 6 metros, ¿vale? O 6,10. Si mide 5,90, pues, y pensáis coger ferries en un futuro, os va a salir más barato. Hay veces que no, que el precio es el mismo. La altura también no suele haber diferencia. Pero bueno, y luego otros ejemplos de ferries, ya vamos a ir subiendo de precios, ¿vale? De Huelva a Tenerife, 730 euros. No lo he dicho, pero solo solo ida, ¿vale? Los precios que he dicho antes y todos los que voy a ir diciendo. 730 euros llevar una autocaravana o una furgoneta de menos de 6 metros. Y todo esto sin camarote, ¿vale? Si quieres camarote son 300 euros más. Y lo que pasa aquí es que pues, si ya sois varios, por el camarote es hasta 4. Pues, claro, se va dividiendo ese precio, ¿no? Luego, ese viaje de Huelva a Tenerife, todos son ejemplos. Si lo que quieres es llevar un vehículo de 7,40 metros, como las autocaravanas así un poquito grandes, ya te está subiendo a 860. ¿Vale? Y diréis, joder, carísimo. Bueno, la verdad es que es pasta, son muchas horas, suelen ser como 40 horas o algo así. Pero, en cambio, si lleváis un vehículo de menos de 5 metros, ¿vale? Que luego os contaré una trampilla por ahí, un vehículo de menos de 5 metros te cuesta 320 euros. Sí, 320. O sea, en vez de 730, que me costaría mi camión, una furgoneta de menos de 5 metros son 320 euros. Muchísima diferencia. No sé por qué tanto, y yo diría que este trayecto es de los pocos que hay esa diferencia. Tampoco me voy a poner aquí como un loco a contaros todas las opciones o todos los precios. Lo mejor es que entréis, por supuesto, en ferryhopper.com, que dejamos el enlace para que podáis pues ver un poco las opciones que tenéis dependiendo de dónde queráis ir, porque claro, cambia muchísimo. Pero en este episodio os voy a contar muchas experiencias, muchos aprendizajes y bueno, yo os digo que creo que va a ser un podcast bastante interesante. A ver, cosas más que quiero contaros. Me habéis preguntado también que cuente un poco cómo es todo el proceso, ¿no? Bueno, al final, para mí esto, por ejemplo, es bastante normal porque estoy bastante acostumbrado, pero vamos, es muy fácil. Normalmente compras en la web el billete, te llega un email y con ese email pues te presentas en el puerto, y que normalmente suele ser unas 2 horas antes o así. Y nada, te ponen igual una pegatina o te dan un papel para que pongas en el retrovisor o así, para que te identifiquen rápidamente. Igual tienes pues un papel amarillo que pone una A, por ejemplo. Y bueno, te van indicando, te dicen pues pasa aquí, espera, y las esperas suelen ser bastante largas. A mí me encanta ponerme a trabajar. Siempre es como que aprovecho mucho el tiempo. Por ejemplo, hace no mucho cuando fuimos desde Escocia hasta Holanda en ferry, que también buscamos el billete con Ferry Hopper, Carles y yo, pues me acuerdo de trabajar en ese momento, comer también. Bueno, al final se puede aprovechar cuando llevas tu vehículo a cuestas, ¿no? Y luego ya te llaman y entonces vas viendo que van entrando los coches, y normalmente se suele subir pues por la parte de adelante, que baja, bueno, depende mucho del barco, también hay de todos los tamaños, pero vamos, que te metes en te dicen dónde tienes que aparcar, que siempre me sorprende, te da un poco como de miedo, que te dicen más adelante, y tú ves, joder, que me voy a chocar contra lo que está aparcado ahí, ¿no? Pero no, lo que quieren es pues que se peguen mucho los vehículos para eso.
Y ahí te suelen dar algún mensaje diciendo que quites la alarma, si puedes, y que dejes el freno de mano con alguna marcha puesta, porque a veces los barcos se mueven bastante. Yo creo que he tenido bastante suerte. Hablaremos también de los mareos y eso. Pero sí, es bastante fácil. Luego llegas y depende, si cambias de país, pues sí que es más follón en el desembarco, porque igual tienes que pasar por aduanas. Pues en Inglaterra sí que me miraron un poquito el vehículo por dentro, pero vamos, creo que me abrieron un cajón y ya está. O sea que bastante fácil todo. Y nada, y durante el trayecto, pues vas, si tienes un camarote, pues en la tarjeta que te dan ahí en la taquilla del puerto, pues te pone un poco qué número de esto tienes. Entonces, es bastante fácil y es muy guay. La verdad es que a mí me gusta sobre todo ir con camarote. Yo ya tengo ahí como un nivel. Sí. Lo del camarote la verdad es que siempre me encanta porque aprovecho mucho para ducharme, para cargar cosas. Yo que siempre les doy bastante uso. En cambio, el trayecto que decía que hice desde Santander hasta Plymouth, si no me equivoco, en el sur de Inglaterra, que fueron 800 euros, no sabéis lo que me dolió. Tuve que dormir en el suelo, tirado, pero bueno, es algo a lo que ya estaba acostumbrado antes. ¿Qué es lo que pasaba? Que sumaba otros 150 euros. Y claro, pagar 150 euros por una noche, claro, dices, como ya te has gastado 800, pues 150 euros más, pero no, me negaba. Y bueno, decir que ese billete llevaba tiempo mirándolo y lo vi lo más barato por 600 euros, así. Estoy hablando de que yo salía, creo que el 1 de agosto. Vale, entonces claro, es temporada súper alta, ¿no? Y estaba a 600 euros y ya me parecía caro. Y claro, por tema de homologación y por tema de tal, que estuve dejando todo hasta el último momento porque no sabía si se iba a hacer, ¿no? Creo que pasamos la ITV, gracias a Break Camper, por cierto, que me echaron un cable ahí en Pamplona, bueno, en Irurtzun, en Navarra. Yo creo que pasé la ITV un día antes de coger el ferry, ¿vale? O sea, pasé la ITV y ese mismo día compré el billete para 24 horas más tarde. Así que, claro, pues con tan poca programación, pues los precios que pagas son 800 euros. Me dio mucha rabia, sí. Pero ahora me he metido por curiosidad en Ferryhopper a comparar un poquito precios y lo más barato que he visto, para que os hagáis una idea en ese trayecto, son 500 euros. ¿Vale? O sea que es un trayecto bastante caro. Siempre con mi vehículo, que es un vehículo, creo que dentro de las furgos, bastante estándar porque es entre 5 y 6 metros. Vale, aquí llega una cosa que no os recomiendo hacer, que no tenéis que hacer, está muy mal. Yo lo hice, así que no toméis esto como ejemplo que os voy a contar. Yo lo hice en propósito a este podcast, ¿vale? Simplemente para poder contaros la experiencia, para que podáis saber más. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces eso cambia mucho el precio de un tamaño a otro, ¿no? Entonces la otra furgoneta, esto estoy hablando de hace bastante tiempo, medía, si no me equivoco, 5 metros con 0,5. Pues más de una vez lo que he hecho es poner que mide menos de 5 metros. Y claro, a simple vista además, pues no parece que mide más de 5 metros. Entonces, por suerte, nunca me la han medido. Y de verdad que se ahorra bastante dinero. Y creo, si no me equivoco, esto no lo sé, que si se dan cuenta, pues lo que te hacen es que luego tienes que pagar la diferencia. Puedes decir, oye, pues me equivoqué o lo que sea. Así que ahí, bueno, simplemente quería contarlo porque es que, verdad, pues en el caso de Tenerife, ya decía, de 300 euros a 700. Es una locura, a ver, tampoco tiene mucho sentido. También deciros que comparéis mucho porque puede ser que en algún comparador de ferries no os obliguen a poner la altura, yo que sé, o solo hay dos medidas, una de más de 5 metros y otra de menos. Y en cambio en la web oficial de esa naviera te piden más datos. Y muchas veces cuando te piden más datos te cobran más. Entonces creo que es muy bueno comparar mucho entre las páginas oficiales, comparadores, porque de verdad que puede haber muchísima diferencia. Así que no tengáis dudas a pasaros 5 minutos mirando un poquito eso.
Vale, luego, como anécdotas, contaros que, no sé si lo sabéis, pero yo tengo un sentido de la orientación malo, no, lo siguiente, pero, pero malísimo. El otro día estábamos en Alemania, en Hannover, con una amiga y le dije, no sé si te acuerdas, que la última vez cuando salí de tu casa en Tenerife, porque ella vivió allí, hablando de Tenerife, que me perdí al salir de tu casa. Y bueno, nos reímos mucho y me dices que Íñigo, no sé cómo puedes llevar la vida que llevas con este sentido de orientación, porque es verdad. Ah, en este caso, pues os digo que me perdí en el área un poco residencial de esa casa. Y bueno, tengo que contaros que en los barcos me pierdo bastante a menudo. Sí, me cuesta mucho ubicarme, ¿vale? Suelen ser ferries bastante grandes, sobre todo hablando de estos trayectos largos, ¿no? Porque yo qué sé, pues para ir desde Escocia a la isla de Skye, pues eso era un trayecto de media hora y no tiene nada que ver, es todo muy muy sencillo. Pero estos barcos grandes que te llevan a Canarias o el que me lleva a Inglaterra, claro, si no me equivoco, suelen ser unos 9 pisos, ¿vale? Que pueden ser pues 3 de carga, pues suelen ir, aparte de furgonetas, coches, motos, van camiones, van bastantes camioneros. Y algo que me pasa mucho es que luego no me acuerdo de dónde he aparcado, ¿vale? Y hubo una vez, no me acuerdo cuándo fue, pero fue hace poco, que es lo típico que ya estás llegando al destino y hay un mensaje que dice, bueno, por favor ir bajando abajo y tal, ¿no? Al coche. Pero yo como sé que te hacen luego mucho esperar abajo en el coche, yo siempre un poco como que estiro un poco ese momento, ¿no? Y me quedo arriba hasta que casi me quedo solo. Pues llegó ese momento que me quedé solo en el barco, bajo y la puerta cerrada. Y yo, uy, voy a otra puerta y ostras, ostras. Y yo digo, buah, yo corriendo por todo el barco, hay gente limpiando ya los camarotes, yo preguntándoles, ¿cómo salgo? Quiero ir a la planta abajo. Y alguno me explicaba, otros que no sé decirte y tal. Y yo corriendo por todo el barco pensando, claro, si yo no muevo mi camión, los de detrás no pueden salir, ¿sabes? Porque está todo como muy, muy al milímetro. Y bueno, yo apuradísimo, bajo a unos... Y claro, además eso, igual tengo que bajar del piso 6 al piso 2 y luego volver a subir. Recorrerme todo el barco a lo largo, que no sé cuántos metros son, y luego volver a bajar. Bueno, fue un espectáculo y por suerte bajé y todavía seguían ahí esperando la gente. Pero alguna vez ya he llegado muy al límite. Así que no hagáis como yo. Y también pensar un poco dónde habéis aparcado, porque suelen tener número y tal, todo eso. Bueno, voy a ir respondiendo muchas dudas que me habéis hecho. Por ejemplo, el tema de la comida, ¿vale? El tema de la comida en el barco suele ser cara, ¿vale? Sí que hay algunos casos que está incluida, pues, por ejemplo, para ir a Canarias yo me acuerdo que estaba incluida desayuno, comida y cena, o por lo menos en el billete que yo tenía. Creo que si coges camarote, te incluyen la comida y si no, no sé. Pero no os penséis que siempre es cara, porque en ese barco precisamente, si no me equivoco, por 25 o 30 euros tenías todas las comidas incluidas y claro, pueden ser igual 4 comidas. 4 comidas por 25 euros está muy bien. Y no tengo recuerdo que fuese nada mala esa comida, ¿eh? Incluso que había como para elegir, así que yo suelo ser normal, de los que se prepara un tupper, siempre voy con comida. Pero antes de prepararte el tupper, entérate porque igual la tienes incluida o igual la tienes súper barata y no te compensa. Te compensa hacer esto. Vale, ¿qué hay en los ferries? En los ferries hay de todo para los que no hayáis viajado. Bueno, en los grandes, por ejemplo, voy a poner el caso más bestia, que es ese que os contaba desde Santander hasta Plymouth. Había piscina. En muchos hay piscina, pero suelen estar cerradas. O yo creo que fue el único ferry que me la he encontrado llena. Yo me acuerdo de haber cogido ferries a Cerdeña, que había piscina. A Cerdeña he ido 2 veces y las dos estaba la piscina vacía. Bueno, he cogido muchos ferries y siempre vacías, pero esta estaba llena. Y es muy curiosa además. Pues claro, el barco se mueve, entonces el agua se está moviendo continuamente. Y era una piscina muy muy profunda, y tonto de mí que no iba con bañador y al final ni me bañé. Pero bueno, hay cines.
Yo pensaba que eran gratis y no, el cine era una pena, que eran 7-8 euros. Y por al principio yo dije, oye, pues, me voy todo el viaje viendo pelis, pero no. Había 3 salas de cine pequeñitas, pero estaban muy bien y las pelis eran nuevas, pero sí, 8 euros, hay que tenerlo en cuenta. Luego, ¿qué más? Hay discoteca también, suele haber pues, karaoke, suele haber, bueno, hay máquinas recreativas, hay muchas, hay tipo casino, hay absolutamente de todo, la verdad es que es una pasada. El tema de las terrazas, que lo veis y parece, jo, qué guay, pues estar ahí y tal, el solete. No, las terrazas normalmente son bastante desagradables. Estar en las terrazas ahí en la parte alta del barco. ¿Por qué? Porque hace muchísimo viento. Y mucha humedad también, el suelo siempre está mojado. No es agradable. Yo suelo, siempre cuando llego al barco, subo y me pongo ahí en las hamacas que hay o en las sillas, en las mesas, ahí fuera a trabajar, porque desde que subo al barco hasta que sale igual pasa una hora. Entonces esa hora es la que disfruto arriba del barco. O la última hora, ¿sabes? Pero luego sí que me doy paseos y tal por ahí, pero estar ahí sentado fuera muchas veces no puedes estar. Otras veces sí, pues si es verano y tal, pues está a gusto. Pero en invierno ya os digo que se complica. Vale, luego mucha gente me ha preguntado algo bastante típico también es, oye, ¿puedes ir en la furgoneta dentro del ferry? No. La respuesta es no. Yo en todos estos ferries no me he encontrado nunca la opción. Sí me consta que pues Italia, Grecia, por ejemplo, lo tengo que estudiar un poquito mejor, pues hay algún ferry que sí te lo permite y suele ser que el barco en vez de la furgoneta o autocaravana en vez de ir en la parte baja y cerrada va un poco como más afuera, ¿vale? Y te permiten, bueno, creo, todo lo que estoy diciendo me puedo estar equivocando, que muchas veces digo cosas que me equivoco, aquí ya me estoy lavando las manos, ¿vale? O sea que esto siempre son opiniones y mis creencias, pero bueno. Entonces no suele ser muy habitual, pero sí que muy poquitos ferries te dan esa opción de ir dentro de la furgoneta autocaravana, que claro, es una gozada, porque ¿para qué quieres un camarote si tienes ahí cocina, tienes todo, ¿no? Pero bueno, pues eso, que sepáis que no suele ser lo habitual. Y también una pregunta típica, ¿y puedes bajar al ferry, perdón, a la furgoneta mientras el ferry está en marcha? A ver, yo diría que la mayoría de veces no. En cambio, en el de Canarias sí que había unos horarios. Tú, en la recepción ahí había unos horarios y creo que igual eran 3 veces al día que puedes bajar. Entonces hay alguien de seguridad o lo que sea y se hace como un grupo ahí en el ferry y todos bajan y te dejan estar por 10 minutos o lo que sea y así puedes coger tus cosas o lo que sea. De mascotas luego os cuento. Pero si no me equivoco no puedes dejar a la mascota en tu furgoneta. Pero eso, siempre puedes bajar, puedes coger cosas, comida, tal. En viajes largos creo que esto suele ser más común. Pero en el que cogí de Santander a Inglaterra no me lo permitieron. Así que pensar que no vais a poder bajar a la furgoneta mientras estáis ahí en el... Vale, como os decía, a mí me encanta ir en camarote, me encanta eso, aprovechar la ducha, sobre todo, yo creo que es lo que más aprovecho. Y bueno, pues salir un poco de mi rutina del camión o de la furgoneta, ¿no? Pero he ido también mucho en un asiento y bueno, pues cuando has probado lo otro es bastante horrible, pero bueno, es lo que hay. Si hay toda esa diferencia de precio, pues compensa. Entonces, quiero deciros algunos truquillos o algunas ideas. Lo más importante para mí es un antifaz, por supuesto. Tapones, que es que yo tapones y antifaz son dos cosas que me encantan, pero sí me acuerdo en ese ferry de Santander a Plymouth, que iba en butaca, al lado mío había alguien que roncaba, ¿no? Lo siguiente. Y bueno, yo me acuerdo de empezar a dormir sentado en la butaca, una butaca que hay como, bueno, de descanso, suele haber como un montón de zonas, ¿no? Y luego acabar durmiendo en el suelo, en un sitio, había moqueta y tal,
sí que es importante ir con ropa abrigada, o incluso un saco de dormir, una almohada. Hay gente que va súper preparada, la verdad es que me encanta toda esa gente. Y luego que sepáis que hay duchas en muchos ferries también largos, podéis aprovechar duchas. Si hay piscina, por ejemplo, siempre hay duchas. Entonces eso mola. Y nada, pues eso, que busquéis un sitio tranquilo. Normalmente la gente en los ferries grandes suele haber una zona donde la mayoría de la gente es donde duerme, y si no, siempre ves a gente desparramada por ahí. Pero bueno, esa idea de tener tapones y un antifaz para mí es clave. Bueno, lo que os he dicho. Ahora vamos a hablaros de mascotas, ¿vale? Como sabéis, yo no tengo mascotas. Yo he viajado mucho con mi gato Pavarotti, pero nunca en ferry. Por suerte para él, yo creo. Pero bueno, aquí yo sí que he hablado con mucha gente que ha viajado en el ferry con un perro. No les gusta normalmente a los perros, como es normal, ¿no? Y aquí suele haber diferentes formas de hacerlo. Bueno, los perros de menos de 10 kilos creo que pueden ir en butaca con transportín y demás. En cambio, los de más de 10 kilos hay dos opciones. En algunos barcos hay unos camarotes específicos para mascotas, o sea, para que vayas tú con tu mascota en esto, que es lo ideal, pero bueno, aquí ya por supuesto te está obligando a coger camarote, pero no en todos los barcos hay, ¿vale? Ni en todas las navieras, así que eso es bueno que comparéis. Entonces, cuando van en el camarote contigo, si no me equivoco, solo pueden estar en dos sitios, en el camarote y fuera en la cubierta, ¿vale? Las cubiertas normalmente están preparadas, o por lo menos un par de zonas de la cubierta suelen estar preparadas para los perros. Suele haber, pues, para que hagan pis igual una zona, para que hagan cacas y tal, y suele haber pues una fregona para limpiar. Pero luego está aquí lo problemático, que creo que por desgracia son muchas navieras que lo hacen, que son las jaulas. Bueno, suena un poco así, pero sí, jaulas. Y hay unas muy guays, entre comillas, que tienen cámara, que les puedes ver desde tu smartphone y tal. Y luego de ahí tú sí que les puedes sacar, a veces a unas horas determinadas, a veces cuando tú quieras. Y bueno, pues claro, ya os imagináis, el tema de las jaulas, pues habrá perros que lo lleven mejor y que otros que lo lleven peor, pero me consta que muchísimas personas que su perro lo pasa mal en la jaula, que no paran de ladrar y tal, pues que se pasan todo el viaje sus dueños pegados a la jaula, ¿sabes? Y además suelen ser muchas veces en zonas, hay veces que están fuera, entonces claro, imaginaos qué desagradable. Bueno, además el ruido del motor, bueno, no sé, no me gusta, y este es uno de los motivos por los que yo de momento pienso que me quitaría mucha libertad el tener un animal. Así que eso, porque además yo estoy pensando, pues dentro de un mes o 2 meses me voy a ir a Latinoamérica. ¿Qué hubiese hecho con el perro? Porque me voy para un mes o 2 meses. ¿Sabes? No lo voy a hacer tragarse un montón de horas para un mes. O yo, personalmente, pues no me gustaría hacerlo. A menos que lo llevase súper bien, ¿no? El perro, pues, no, si tienes un perro que no lo lleva bien, que pues te fastidias y no haces el viaje, o tienes que buscar a alguien. No sé. Me da pena, pero de momento un poco es lo que pienso. Y porque es que igual en 2024, pues igual también me voy a pasar una temporada por Norteamérica. Así que no lo sé, el tema de viajar en general en transporte, ya sea por avión, barco y tal, con perros, cuando viajan contigo en camarote creo que es la mejor opción. Vale. ¿Qué más? Vale, tema mareos. Mucha gente lo pasa fatal en el barco, pero fatal. Incluso gente que dice, pues como yo, ¿no? Que yo nunca me mareo, pero que luego llegan a un barco y un día de repente se marean muchísimo y lo pasan muy mal. Así que creo que esto yo no lo hago, pero os aconsejo ir con biodramina o algunas pastillas o algo por si te pasa, ¿no? Bueno, esto me lo preguntaba Cristian, por cierto, por Patreon, desde ahí un saludo. Pero el caso es que creo que hay que ir pues un poquito preparado sobre todo si te suele pasar. Y luego hay ciertos consejos que dicen, pues oye, cuando vayas a embarcar no lo hagas en ayunos,
También no comer cosas ácidas o con alto contenido en grasas. Estos son consejos que hay para no marearse en barco, ¿eh? Pero creo que lo ideal es tomarse algo, ¿no? Pero luego, pues no elegir espacios lo más cerrados en el interior del barco. Yo me acuerdo cuando viajé en un velero, que ya lo conté en Cómo Traviajar en el podcast, que fueron mis primeras vacaciones en 3 años. Y me acuerdo que en el momento que se movía mucho el barco, bueno, pues no me mareaba, pero cuando nos metíamos dentro, ahí ya sí que notabas un poco, yo no estaba a gusto. Así que estar fuera creo que es lo ideal. Me habéis preguntado también de a qué destino se puede ir desde España en barco. Bueno, hay un montón. Esto echa un vistazo y bueno, por supuesto se puede ir a las islas, a Mallorca, Ibiza, Canarias. Puedes ir a varias islas de Canarias, que he puesto siempre el ejemplo de Tenerife, pero puedes ir a varias. Yo creo que fui a Tenerife porque era más barato. Y al final me quedé ahí y no fui a ninguna otra isla. Pero bueno, puedes ir también a Marruecos, a Argelia puedes ir. Puedes ir a Cerdeña, como fui yo, a Córcega, a Roma, que ya lo he dicho también, incluso, no sé si al sur de Francia puedes llegar también, desde Barcelona o desde Alicante o por ahí. Puedes ir también a Génova, a Italia. A Grecia creo que no hay, pero lo que decía, pues siempre puedes ir a Roma, cruzar y coger otro ferry, que incluso igual haces camping on board. Por supuesto, esto yo ya lo contaré por redes sociales y todo eso, que siempre me gusta compartir con vosotros, pero a ver si conseguimos hacer camping on board, que le llaman, que es el dormir en tu propio vehículo. Pero bueno, que si queréis ver destinos, lo mejor, mira, en la web de Ferry Hopper, por ejemplo, tenéis todas las rutas, te aparecen por escrito, bueno, en la parte superior de la web, si lo veis en un navegador de ordenador, pues ahí tenéis todas las rutas por países, bueno, es que ahí es increíble todas las rutas que hay. En este caso, Ferry Hopper, si no me equivoco, solo trabaja dentro de Europa, que es donde yo he estado viajando sobre todo, con furgoneta, bueno, sin contar Australia, pero muchos preguntaréis, oye, ¿y si quiero llevar el vehículo a América? Pues ya sabéis que a mí me encanta contaros todo, pero claro, yo no tengo ni idea, así que os he traído a un grandísimo invitado, él es Bambú de All These Humans, para que nos cuente su experiencia, que además tiene bastante tela, así que os dejo con él. Muy buenas, mi nombre es Bambú. Tengo a mi lado a Whispers y los dos viajamos en una autocaravana. Estamos ahora por Latinoamérica y la trajimos en barco desde Bélgica. Vinimos de Bélgica a Uruguay con la empresa Seabridge y nuestra experiencia, fue un poco agridulce, podemos decir. Fue un trabajo bastante difícil el hecho de traerla en cuanto a la burocracia, porque, bueno, en la llegada nos tocó estar un día entero haciendo papeleo, que parecía eso pues como una gincana, un escape room. Teníamos que ir de un lugar a otro, de una oficina a otra, rellenar papeles, echar firmas, un pago en un lado, llevarlo a otro, y lleva un día entero la recogida de una burocracia que tiene poco sentido. Pero también pues tiene ese componente económico, que fueron pues alrededor de 5.000 euros traerla. Pensábamos que eran 4.000, pero luego pues conlleva también un pago para sacarla del puerto y aduanas, y al final pues se quedó en algo así como 5.000 euros traer una autocaravana que mide 7 metros de largo y 3 metros 30 de alto. También por otro lado pues nos robaron dentro de la autocaravana. Esto es algo que es muy frecuente. Por suerte a nosotros, teniendo cámaras y bastante sistema de seguridad, solo se nos llevaron pues un cargador de móvil, así inalámbrico, y alguna otra cosa de dentro, unas luces LED, algo así muy básico, pero bueno, es un disgusto cuando ves que te han quitado cosas tuyas, ¿no? Sí que sabemos de otras muchas personas a las cuales les han robado prácticamente todo, hasta la cubertería, y en fin, pues han llevado un disgusto enorme, porque son cosas que tienen un valor sentimental y por otro lado que cuesta conseguir, ¿no?, para hacer tu casa. El seguro pues a veces lo compensa, pero a veces no todo. Entonces este es un tema delicado y siempre recomendaríamos pues llevar
cierta seguridad. Creo que las cámaras son bastante disuasorias y entonces, aunque no sean cámaras reales, sencillamente poner unas dummy que se pueden encontrar, por ejemplo, en Amazon puede servir de mucho, y también pues candar siempre todos los cajones que tengan cosas valiosas. Nosotros, por ejemplo, llevamos cajas fuertes en la autocaravana y eso pues es de mucha utilidad, y hay personas que lo que hacen es separar la parte de la cabina del habitáculo con una tabla, y entonces así evita que entre personal dentro del habitáculo, que eso es muy conveniente. Así que, bueno, esperamos haber ayudado con nuestras palabras y animamos a hacerlo, porque una vez estás aquí, desde luego a nosotros en Latinoamérica nos está saliendo todo mucho más económico el viaje, por el combustible, la comida, otros muchos gastos, y enseguida hemos podido amortizar esos 5.000 euros que invertimos en poder traerla. Así que, bueno, envío un abrazo a toda la audiencia y muy buen camino. Bueno, espero que os haya parecido bastante interesante la historia de Bambú. Alucinante, la verdad es que a mí me da un poco de cosa llevar el vehículo a América, porque digo, claro, si es que con lo que cuesta llevar el vehículo hasta allí, incluso con todos los problemas que pueda haber, joder, pues igual prefiero vender mi vehículo en Europa y comprarme otro allí, ¿no? Sobre todo si vas a estar bastante tiempo. Incluso yo estoy barajando, ya os lo dije en uno de los últimos podcasts, irme a América a pasar un año o algo así, y yo creo que dejaría el camión aparcado en Europa y me compraría allí, estoy pensando en una autocaravana, por eso hicimos también ese podcast de autocaravanas, porque es algo diferente, no sé, me apetece probar. Pero sí, la idea sería ir, comprar algo ahí usado y luego venderlo y luego volverme. No sé, porque es que con pues 2.000 euros que te puede costar un trayecto así, claro, es que yo he tenido muchas furgonetas por menos de 2.000 euros. Bueno, cuando digo muchas, pues digo, por menos de 3.000 euros ya he tenido 3 o 4 furgonetas, sí. Entonces, claro, pues... Y nada, oye, tampoco me voy a alargar un montón con este episodio. Espero que os haya parecido interesante mis anécdotas, mis truquillos, mis aprendizajes, mis experiencias viajando en barco. Echar un vistazo en ferryhopper.com, que lo dejaremos en la descripción de este programa en el enlace, para que veáis a dónde vais a viajar en furgoneta. Decirme a dónde vais a viajar, que me hace siempre mucha ilusión. Si tenéis cualquier cosa, ya sabéis que me podéis preguntar, o por mi web, hay un esto de contacto, a través de Instagram, y eso. Y si sabéis de alguien que está pensando en esto, compartir estos episodios de Viajando Simple me ayuda muchísimo. Pues nada, también recordaros ya por último que en la descripción del programa también os dejamos un enlace a Zalba Caldú, es el mejor seguro para furgonetas clásicas, para vehículos clásicos, furgonetas, autocaravanas, motos, lo que sea. Vale, pues nada, os mando un abrazo aquí con la chimenea encendida porque hace bastante frío en Francia. Chao, chao.